Sí, pero bueno, creo que logramos que se entusiasmen un poco y que le empiecen a mirar de una manera diferente lo impositivo anexado con lo que es el negocio agropecuario, porque estamos todos dentro de este circuito y como siempre digo, otra pata importante del negocio son los asesores, que son los que nos brindan información respecto del régimen de información de los contadores, el productor, son un nexo necesario para toda esta estructuración del nuevo productor que va a ser empresario, y esa es un poco la idea de la charla. Dentro del negocio agrícola, si tuviéramos que ver una foto, ¿cuál sería la participación por impuestos de la recaudación del 2022? Mirá, ahí lo que estábamos comentando es que el Estado se lleva una participación superior al 80% de la renta agrícola, y cuando nosotros lo analizamos dentro del abanico de la recaudación nacional, las retenciones representan aproximadamente un 9%. Es un botín demasiado importante para que el gobierno no quiera, para que quiera resignarlo si no avanza por lo que es una restricción del gasto. Entonces, lamentablemente lo que se ve es que el productor, si tiene que pensar de la participación del Estado, es un socio mayoritario, y la única forma de combatir esto es con planificación, trabajando en escala y aprovechando las ventajas dentro del marco de la ley para hacer las cosas prolijas. Una pregunta que puede parecer loca, quizá el que me escuche me va a querer matar, pero pensar en impuestos para tener ahorro fiscal, ¿es posible? Totalmente, porque muchas veces se piensa que el no tener el impuesto es una solución, y la realidad es que el impuesto, cuando yo te digo del impuesto, es el pago del impuesto, y los productores por ahí no saben que el impuesto ya lo tienen recontrapagado a través de lo que son los anticipos, los saldos de libre disponibilidad, los pagos a cuenta de impuestos combustible y todo el abanico de retención a lo largo de todo el año que nos va haciendo el Estado. Entonces, el momento de recupero de esos créditos, aparte del aprovechamiento de lo que son los excedentes financieros y estructurar las empresas, es lo que a nosotros nos permite ordenar los flujos de fondos de los socios, que por ahí está toda la plata en la empresa y los socios no tienen cómo justificar el pago de una tarjeta. Entonces, estructurar eso es lo que te permite ordenar y estar dentro del marco de la ley y con la tranquilidad necesaria para hacer los negocios que vienen para los próximos años, que es lo que nosotros estamos tratando de comentar, plantear y explicar. Dentro de los impuestos que uno escucha más quejarse un productor agropecuario es puntualmente el caso de retención. ¿Qué participación en porcentaje tiene en la torta total de los impuestos? El 9% se lleva de la retención, el impuesto a las ganancias está participando arriba de un 20%, y de lo que nosotros estamos hablando ahí es que ganancia, la planificación del impuesto tiene que ser fundamental, porque entre el momento del cierre del impuesto, ahí cuando hablamos de las retenciones, las tenemos que aprovechar esos pagos a cuenta a través de lo que son las retenciones de derecho de exportación y las retenciones que te hacen por las liquidaciones. En el año contra ganancia donde podemos aprovecharlas. En estos días de campaña política es muy común escuchar a los distintos candidatos hablar de una reforma fiscal. ¿Qué implicaría esa reforma fiscal? ¿Cómo debe hacerse básicamente? Para que tengamos una reforma que tenga resultado y que rompamos más de los 180 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal que tenemos, tiene que ser una reforma consensuada, y para eso necesita la participación de todos los gobernadores, porque se tiene que trabajar sobre lo que es la ley de coparticipación, de manera de poder mejorar toda la foto de los impuestos que permanentemente vamos pagando. Entonces, pensar en una reforma sin trabajar sobre la ley de coparticipación va a tener gusto a poco y va a ser más de lo mismo que estamos acostumbrados. ¿Vos recomendabas en algún momento de tu charla anticiparse a aquellas situaciones de impacto económico? ¿Cómo podría llegar a ser esto? Es fácil, mira, por ahí parece difícil, pero es lo más fácil. ¿Cuánto va a ser el impuesto que vamos a pagar? ¿De qué manera nos vamos a organizar para tributarlo? ¿Contra qué crédito lo vamos a compensar? Y cómo nosotros empezamos a tener ese dato de impuesto para que tomemos decisiones en el hoy que me puedan servir para el mañana. Eso es planificar, saber con qué contexto nos vamos a encontrar para poder empezar a construir una mejora de ese contexto. Un ingeniero agrónomo, un productor, cuando le hablas de eficiencia, y directamente la relación a la eficiencia productiva, pero también hay otros tipos de eficiencias para tener en cuenta, sobre todo en esta materia. Y mira, no alcanza solamente ser bueno productivamente, hay que ser bueno comercialmente, hay que ser bueno administrativamente, bueno financieramente, y también se suma lo impositivo. Lo impositivo, como siempre digo, es un lindo disparador como para empezar a hacer otras cosas. No tiene que ser lo rector, porque hay otras cuestiones mucho más importantes, pero tiene que ser el disparador de empezar a transitar un nuevo escenario
donde el productor deja de centrarse solamente en los resultados técnicos, los resultados productivos, sino que empieza a ver que las ganancias, los esfuerzos productivos que tiene el campo, por ahí se pierden en lo largo de la cadena, a través de cada una de estas etapas. Entonces tenemos que ser eficientes en cada una de ellas, y ahí es donde empezamos a ver que hay que ser bueno en una cosa y en otra cosa, no en uno o en otro. En relación a esto y intentando ver el vaso medio lleno, ¿se puede ser eficiente con el impuesto a las ganancias, por ejemplo? ¿Se puede visualizar algo así? Totalmente, porque pensemos que con un contexto de inflación en 3 dígitos, lo que tenemos que pensar es que el impuesto es un 35%, entre el momento que se cierra el ejercicio y el momento del pago del impuesto pasan entre 5 y 6 meses, y hoy cualquier colocación financiera te está dando una renta superior a un 7%. Con lo cual ese impuesto ya estaría pagado, estructurando financieramente las empresas, y la pregunta sería ¿en qué colocaciones o de qué manera puedo colocar, ganar plata financieramente y no volver a pagar los impuestos? Y ese un poco fue el eje de la charla. ¿Cuál es, dentro de esto, la importancia del reemplazo de activos? ¿Cuál es la importancia que se le da dentro de esta planificación financiera? Lo importante viene de la mano de la protección patrimonial. Por eso te decía que lo fiscal por ahí son disparadores, y lo que tenemos que entender es que muchas veces nos estamos comprando problemas sin saberlos, asumiendo riesgos que pensábamos que no los teníamos, y ahí viene que desde el punto de vista de la estructuración de las actividades, estructuración de los activos, tenés beneficios fiscales, y aparte te compras estos seguros para que no tengas inconveniente el día de mañana con todo lo que sucede con las cuestiones laborales, con las cuestiones de riesgo civil, todas las cuestiones comerciales, y un poco de la mano lo fiscal fue lo que terminó desencadenando en las estructuraciones patrimoniales. Conocer los beneficios de lo que es la inscripción como personas humanas y como sociedades, por ahí puede traer también algunos beneficios más. Totalmente, porque pensemos que si la empresa hace las actividades, el socio brinda servicio de técnico administrativo en la empresa, puede tener un sueldo, ese sueldo es superior a lo que retiraría como persona humana. Entonces es ahí donde los impuestos dentro del marco de la ley nos permite ordenarnos y pagar menos impuestos sin hacer nada desprolijo, y al contrario, ganar beneficio adicional que por ahí no lo sabíamos. Mariano, esto fue una charla que indudablemente, a pesar del impacto que tuvo al comienzo con todo el panorama que le trazaste, se dieron cuenta todos los técnicos que más allá de la ingeniería agronómica también deben hacer una ingeniería financiera, ¿no? Estamos en la Argentina, y te digo que en la Argentina que viene todos vamos a tener que ser analistas financieros, y en la Argentina que estamos ya todos deberíamos ser contadores, no por la profesión, sino por todos los pesos que tienen los impuestos, y todo el tiempo estamos haciendo análisis de costo de oportunidad respecto de los impuestos que pagamos. Así que es sumar una nueva actividad a las que ya veníamos teniendo.